Eh, bueno, bien de familia. Néstor, haceme el favor, sacá la plata del banco y mandala afuera. Estos tipos van a hacer lo mismo que con el plan Bonex. Se lo dije durante todo el año 2001 con Cavallo. En 1989, cuando durante el gobierno de Carlos Menem, su ministro de Economía, Hermán González Menem, su ministro de Economía, Hermán González 19, todos nuestros depósitos de dinero en plazos fijos, que no eran pocos, pasaron a ser solo papeles que se conocieron con el nombre de Bonex 89. Ese plan se anuló. Recuerdo que la fiesta de ese año nuevo fue un desastre. Habían cerrado, no era nada bueno en criollo. La veíamos venir. Pero claro, y otra que el Estado se quede con tu plata. Esa noche se me ocurrió ensayar un discurso económico de comprensión de la situación y le dije a Néstor, la verdad que tienen razón, no pueden hacer otra cosa. No pueden devolver toda esa plata con intereses porque no la tienen. ¿Para qué se lo habré dicho? Me contestó. Pero vos qué tenés en la cabeza, te acaban de manotear toda la guita y encima les das la razón. Pero no se trata de dar la razón, le dije. Se trata de entender qué es lo que pasó económicamente más allá de nosotros. E intenté explicarle que las exorbitantes tasas de intereses que se pagaban por los plazos fijos hacían imposible la devolución de esos fondos. Fue inútil. Estaba muy enojado y no insistí. Después de todo tenía razón. Se habían quedado con nuestra plata. A los pocos días pudimos cambiar los certificados de depósitos por los títulos de deuda conocidos como Bonex 89, que finalmente terminaron siendo para nosotros un muy buen negocio, al no tener la necesidad de desprendernos de ellos, ya que a su vencimiento los cobramos y con una muy buena diferencia de dinero por los intereses. Es más, en los años 90 fuimos incluidos en el programa de grandes contribuyentes de la entonces Dirección General Impositiva, DGI, posteriormente denominada AFIP. Al tener un alto nivel de ingresos por la actividad de nuestro estudio jurídico, desde el comienzo de ese programa y al inicio de los 90, estábamos muy monitoreados como grandes contribuyentes. Lo cierto es que 12 años después de haber sufrido la incautación de nuestros ahorros en 1989, nos volvió a pasar lo mismo con el famoso corralito, mote popular que se le dio a la nueva incautación de ahorros de los argentinos durante el gobierno de la Alianza con De la Rúa. Presidente y Cavallo, ministro de Economía. Como señalé al principio de este capítulo, durante todo el año 2001 le insistí mucho a Néstor para que sacara nuestros ahorros al exterior. Yo era diputada nacional, veía y escuchaba lo que estaba pasando todos los días en el Parlamento, lo que se publicaba y lo que no. Me acuerdo al día que el oficialismo propuso la sanción de la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios. Fue en agosto del 2001. El objetivo declamado en los discursos era garantizar y dar confianza a quienes tenían depósitos a plazo fijo en pesos o en moneda extranjera, de que el Estado en ningún caso podría alterar las condiciones pactadas, y al declarar la intangibilidad de los depósitos agregaba que prohibido canjearlos por títulos de la deuda pública nacional. No me olvido más. Yo estaba sentado en mi banca y pensé, ¡zas! Otra vez sopa. Estos nos meten otro plan Bonex y lo comenté a mi compañera de banca, la diputada mendocina Ana María Mozo, que era economista, menemista y muy crítica de lo que estaba haciendo el gobierno de la Alianza en materia económica. Me acuerdo que pidió la palabra y pulverizó el proyecto desde lo económico y desde la lógica, diciendo que era absolutamente innecesario y que al contrario de lo que decía perseguir, no hacía más que instalar dudas. Cuando después de esa sesión volví a Santa Cruz, le dije otra vez, Néstor, ¿vos no te das cuenta que si sacan una ley así, es que no piensan devolver la plata? Haceme el favor, sacá la plata afuera. Está bien que cuides la plata de la provincia, pero también cuida la nuestra. Nadie nos puede criticar porque los fondos de la provincia también están en el exterior. Me refería a los cuantiosos fondos de Santa Cruz que estaban depositados en el exterior y que llegaron a ser más de 500 millones de dólares. En 1993, la provincia de Santa Cruz, al igual que Neuquén, Mendoza, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego,
Formosa y La Pampa. Cobró los millonarios juicios en concepto de regalías petroleras mal liquidadas durante la presidencia de Alfonsín, quien había firmado un decreto para congelarlas. En realidad, como pago de esos juicios, las provincias recibieron bonos hidrocarburíferos que se utilizaron para comprar acciones de la YPF privatizada, en la que Santa Cruz llegó a tener casi el 4%, porque Néstor siguió comprando a cuenta y orden de la provincia, más acciones de la Bolsa de Nueva York. Estaba obsesionado por llegar al 5% de participación accionaria de YPF, porque eso le daba a Santa Cruz la posibilidad de tener un director propio. Las provincias petroleras estaban representadas por 2 directores y teníamos que turnarnos. Néstor quería que su provincia tuviera uno propio y, de hecho, fue la que más acciones tuvo, hasta que debió venderlas, cuando se decidió la desnacionalización que se produce en 1998, cuando el ministro de Economía de Menem, Roque Fernández, vendió las acciones del Estado Nacional en YPF a la empresa española Repsol, entregando también la acción de oro, todas las provincias, Santa Cruz entre ellas. Se vieron obligadas a vender más acciones para no perder patrimonio. Cada una de las acciones se vendió poco más de $44, cuando las habíamos comprado a 19. A la semana que Repsol se hiciera cargo, la acción se desplomó a 39 pesos. ¿Qué hizo Néstor con esa plata que cobró la provincia? Lo que no hizo con la suya, protegerla. Así que a fines del 2001, los fondos de las regalías petroleras de Santa Cruz, la plata de la provincia, como la llamaron los que decían que nos habíamos quedado con ella, estaban a buen resguardo con bancos de inversión estadounidenses, hasta que en el 2001 se produjo el default y Néstor decidió, por temor a un embargo de los tribunales de Nueva York, transferirlos a la banca suiza. Adolfo Rodríguez A., entonces gobernador de San Luis, tenía más de 800 millones de pesos de su provincia depositados en el Banco Nación, que quedaron atrapados por el corralito. Estamos leyendo, cuando pasó lo del corralito, la página 135. Néstor había expatriado los fondos y salvado las finanzas de la provincia. El 1 de agosto de 2005, Néstor anunció junto con que se normalizó, repatriamos nuestros ahorros. Repatriamos nuestros ahorros. En el año 2003, Néstor presentaba su primera declaración jurada como presidente, y en ella el rubro 4.6 de depósitos y dinero en efectivo, en la columna correspondiente a un tipo de cuenta, depósitos a plazo fijo en dólares americanos, figuraba la suma de $4.037.674, repito. En el 2003, Néstor ya declaraba tenencia de depósitos en efectivo por más de $4 millones. Sin embargo, se cansaron de decir que Néstor y yo habíamos llegado pobres al gobierno, pero no fuimos ricos. No es así, nunca llegamos pobres a ningún cargo en la función pública, y menos a la presidencia de la Nación. Como ya conté en el capítulo anterior, cuando llegamos a Santa Cruz, luego de que Néstor se recibiera de abogado en 1976, no teníamos dónde vivir, ni qué comer, nada. Vivíamos en la casa de mis suegros, y el padre de Néstor le compraba hasta los diarios y los cigarrillos. Pero durante el 77 abrimos nuestro propio estudio jurídico, que se convirtió al poco tiempo en el más importante de la provincia, e invertíamos el dinero ganado en plazos fijos y en la compra de propiedades inmuebles para alquilar. Toda la construcción de nuestro patrimonio fue sobre esos 2 pilares, y se puede seguir su evolución año tras año, en todas y cada una de nuestras declaraciones juradas de bienes, tanto las que hicimos desde siempre ante la DGI primero y la FIP después, como también las presentadas por mí en carácter de senadora nacional, a partir de 1995, y las de Néstor, como presidente a partir de 2003, es decir, más de 20 años presentando declaraciones juradas como funcionarios públicos. Más aún, el 18 de mayo de 2003, 7 días antes que Kirchner asumiera como presidente de la Nación,
El diario La Nación, claro y declarado opositor a nuestro gobierno, publicó un revelador artículo. En él señalaban que Néstor, cuando asumió como intendente de Río Gallegos en diciembre de 1987, tenía más de 23 propiedades a su nombre y que habíamos tenido mucho éxito como abogados. En ese artículo describían que teníamos dinero, una buena posición que habíamos logrado con el estudio jurídico, que era el que más trabajaba en Santa Cruz. Sí, y que éramos una familia con fortuna. Resulta más que interesante transcribir lo central de ese artículo. Kirchner ya sabía que se dedicaría a la política con la esperanza de llegar algún día gobernador. Pero además de la barrera infranqueable del proceso, el futuro presidente tenía la convicción de que lo mejor para lanzarse a la arena partidaria sería lograr cierta independencia económica. Allí él y Cristina pusieron en marcha el estudio jurídico Kirchner, poco a poco. En una ciudad pequeña, donde las relaciones familiares y el trato personal son capitales, fueron ganando clientes hasta convertirse en el bufete de abogados más exitoso, el destacado Me Pertenece, de la provincia. En 1978 se suma a la sociedad de marido y mujer, Domingo Ortiz de Zárate, quien los acompañara hasta 1983. En el estudio de él, como encargado del gerenciamiento, era la cara visible del estudio, mientras que Cristina, que se recibió en 1979, y sus socios se dedicaban a la parte jurídica. Desde el punto de vista material, ya tenía una pequeña fortuna personal que se reflejaba en propiedades. La pareja hoy tiene 24 propiedades, 23 las cuales habían sido adquiridas antes de su ingreso en la política, en 1983. De esta nota quiero destacar muy especialmente el término empleado por La Nación para referirse a nuestro estudio jurídico, el bufete de abogados más exitoso de la provincia. Como se verá, el término de abogada exitosa no fue una originalidad mía en la Universidad de Harvard. En la conferencia que di allí, en el 2012, y que los medios de comunicación hegemónicos y la oposición se ocuparon de ridicularizar. Así son de contradictorios y manipuladores. Habían reconocido que teníamos plata desde antes de que Néstor fuera presidente, pero después necesitaban convencer a los argentinos que los que habíamos llevado adelante las políticas de desendeudamiento y crecimiento de la economía con inclusión social se habían robado todo. No es que cambiaron de opinión. Es algo mucho peor. Decidieron manipular la opinión pública. No era la primera vez, ni tampoco sería la última. El 27 de diciembre de 2003, La Nación, otra vez, publicaba una nota sobre nuestro patrimonio bajo el título Una fortuna que creció gracias a la célebre circular 1050. En esta oportunidad el diario de Mitre vuelve a reconocer, como en el 2003, que éramos una familia de fortuna, pero que nuestra prosperidad se debía a nuestras propiedades, a que nuestras propiedades eran producto de los remates producidos por la tristemente célebre circular 10.050, emitida por Cavallo en enero de 1980, cuando era presidente del Banco Central. Durante la gestión de Martínez, creo que se me fue internet. Durante la gestión, estamos leyendo el libro de Cristina, sinceramente vamos por la página 140. El diario de Mitre vuelve a reconocer, como en el 2003, que éramos una familia de fortuna, pero que nuestra prosperidad se debía a que nuestras propiedades eran producto de los remates producidos por la tristemente célebre circular 1050 emitida por Cavallo en enero de 1980, cuando era presidente del Banco Central, durante la gestión de Martínez de Hoz como ministro de Economía de Videla. Esa circular produjo que la gente que había tomado préstamos
que se indexaban por la tasa de interés vigente en el mercado, que crecía aceleradamente, no los pudiera pagar y entonces los remataban sus propiedades. Las deudas contraídas para comprar los inmuebles superaban varias veces el valor de las propiedades. Dijeron que nuestras propiedades eran producto de los remates producidos por la crisis de la 1050. Increíble. Para los medios de comunicación no éramos pobres o éramos millonarios usureros. Ninguna de las dos cosas, por una razón muy sencilla. Cuando se compra una propiedad en un remate, el nombre del que compra en ese remate debe figurar en la escritura. No hay ninguna posibilidad de que eso sea así en nuestro caso. Nosotros compramos directamente a propietarios en operaciones de compra-venta absolutamente normales y regulares. A partir del año 2008 se intentó por todos los medios vincular nuestra fortuna personal a la corrupción, buscando un origen espurio o un crecimiento sospechoso de nuestro patrimonio. Coincido que con el comienzo de mi primera presidencia y también con el conflicto de las retenciones móviles que desataron las patronas rurales. Esos ataques recrudecieron, sobre todo después de que Néstor ya no estaba. Con cada medida de mi gobierno que distribuía ingresos a favor de los sectores populares, o que intentaba limitar monopolios mediáticos, o que impulsaba una política autónoma y soberana de la Argentina. Respecto a la reestructuración de la deuda externa en pantalla con los fondos buitre, o también en sus alianzas internacionales. Hubo 3 juicios por acusaciones de enriquecimiento ilícito. Uno que se tramitó en el juzgado de Julián Ercolini en 2008, en el cual fui sobreseída. Otro en el juzgado de Norberto Yarvide, en el cual se realizaron pericias con intervención del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el que también fui sobreseída. Y el tercero en el juzgado de Rodolfo Canicova, Corral, que concluyó en 2012, también con un sobrecimiento, se entiende, ¿no? Siendo presidenta, se hicieron 3 juicios en mi contra por enriquecimiento ilícito, originados siempre en denuncias de la oposición, y todos finalizaron con sobreseimientos. Pero a partir de la llegada de Cambiemos y Mauricio Macri al gobierno, que directamente se comenzaron a inventar causas en mi contra, que aún se mantienen abiertas, mientras escribo este libro, la referida al memorándum del entendimiento con Irán. La decisión del Banco Central de la República Argentina de llevar adelante como medida estrictamente de su competencia la compra de dólar futuro para desactivar la última corrida cambiaria previa a las elecciones presidenciales de 2015. La causa referida a supuestos ilícitos en la realización de la obra pública de vialidad nacional en la provincia de Santa Cruz durante mis gobiernos, las referidas al patrimonio familiar por el alquiler de nuestras propiedades en el Calafate y Puerto Madero, Otesur Sociedad Anónima y Los Sauces Sociedad Anónima, y la causa por la fotocopia de los cuadernos que nunca aparecieron del chofer Oscar Centeno. ¿Cómo andará? Buen día para toda la gente que está entrando. Estamos leyendo, el libro de Cristina. Son muchas páginas, pero la verdad que para mi gusto es entretenido. No sé. Entiendo que hay gente que obviamente que le va a molestar. Sepa que es lectura y que cada uno banca a quien quiere bancar por decisión de cada uno y nadie obliga a los demás a leer algo o a hablar de algo. Nada más. Es eso. La apuesta por el Calafate. Cuando Néstor asumió como gobernador de Santa Cruz en 1991, la situación era calamitosa y fue recién durante su segundo mandato a partir de 1995, cuando habíamos logrado ordenar las finanzas de la provincia, que comenzamos a imaginar cómo transformar en destino turístico al hermoso pueblo del Calafate, parada obligatoria para visitar el glaciar Perito Moreno, considerado por muchos la 8ª maravilla del mundo. En realidad fui yo la que me enamoré del Calafate, pero no fue un amor a primera vista. Mi pasión por el lugar empezó en el verano de 1992. Antes había tenido 2 visitas electorales muy fugaces, las campañas de afiliación en el 82 y la de diputada provincial en el 89. No me había impactado para nada, pero fue con Florencia, que todavía no había cumplido 2 años, cuando llegamos en enero del 92 a la residencia que la gobernación de la provincia tiene en aquella localidad. El 3 de febrero de 1997 compré nuestro primer terreno en el Calafate, donde construimos nuestra casa pagando 10 pesos con 50 el metro cuadrado, el mismo precio que pagaron mis vecinos, conocido radical 1 y antikirchnerista
declarado confeso el otro. El crecimiento exponencial que el Calafate ha experimentado se dio por dos hechos. El primero fue la construcción del Aeropuerto Internacional íntegramente con fondos propios de la provincia, cuya inauguración se realizó en el año 2000, marcando su despegue, literalmente como destino turístico. Habíamos mandado hacer una gran encuesta y una cosa que nos decían los turistas extranjeros, en forma recurrente, era que tardaban más en llegar de Buenos Aires al Calafate que de Alemania a Buenos Aires. Al no haber aeropuerto en la ciudad, los turistas tenían que ir al río Gallegos y de ahí hacer 300 kilómetros por tierra. El otro gran salto ocurrió cuando le dimos publicidad internacional a partir del año 2003. Néstor ya era presidente y en octubre de ese año invitamos a Lula da Silva a recorrer el glaciar Perito Moreno. En noviembre a los reyes de España, Sofía y Juan Carlos de Borbón. Las fotos con ellos recorrieron el mundo. Buen día para todos. Lo cual ayudó a darle el segundo gran impulso al lugar como punto turístico internacional, la impactante naturaleza y su reto. En el año 2004 decidimos construir en el terreno de atrás de nuestra vivienda una casa de huéspedes de estilo patagónico, con 6 habitaciones. La casa quedó tan linda que Néstor se entusiasmó y me propuso construir otras 2 casas y un clubhouse para alquilar, es decir, alquilar inmuebles, lo que siempre habíamos hecho. Así nació el Hotel Los Sauces, casa patagónica. Lo alquilamos por 10 años al empresario Juan Carlos Relatas, dueño de los hoteles de Panamericano de Buenos Aires y Bariloche, y de otro hotel del que no recuerdo su nombre, en Corrientes, entre otras empresas. Relats, además, era concesionario de peajes en el litoral, empresario de la construcción, propietario de campos en el norte argentino y transformó a Los Sauces, casa patagónica, en un hotel de categoría internacional Luxury, en Santa Cruz. Allí estuvieron alojados, entre otros, el rey Gustavo Adolfo de Suecia, el famoso empresario norteamericano Paul Getty y hasta el actor George Clooney. Simultáneamente, y para acompañar nuestra decisión de instalarnos más adelante de forma definitiva en el Calafate, ya transformada en una gran villa turística, decidimos formar Los Sauces Sociedad Anónima, cuya función era la de administrar los bienes propios de nuestra familia. Sin embargo, en el año 2007 tuvieron lugar en la ciudad de Río Gallegos graves hechos que conmovieron a nuestra familia, aceleraron nuestra decisión de apostar a invertir en el Calafate. En aquel año absolutamente electoral, en el que se elegía nuevo presidente, se desataron en Santa Cruz, con epicentro en su ciudad capital, episodios de mucha violencia, no solo verbal, sino también física en las calles, que fueron llevados adelante por algunos gremios docentes y municipales, que fueron exacerbados hasta la tarde por los grandes medios de comunicación nacionales. La hermana de Néstor, doctorada en Servicio Social, una de las profesionales más reconocidas en esta área en nuestro país, era la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Un domingo en Río Gallegos fue a almorzar a un conocido restaurante en el centro de la ciudad. Con sus 2 hijas y su yerno. Se dio algo muy parecido a lo que hicieron los mismos dirigentes y militantes opositores, 10 años más viejos, en abril de 2017, cuando intentaron ingresar por la fuerza a la residencia de la gobernación, momento en el que nos encontramos Alicia como gobernadora y yo como abuela con mi nieta Elena, que relaté en el capítulo 2. La diferencia fue que en el 2007 tuvieron éxito y golpearon e insultaron salvajemente a una ministra de la Nación, a sus hijas y a sus yernos, a la salida de un restaurante, además de tirarle huevos y harina. Un accionar decadente y vergonzoso. Sin embargo, los medios de comunicación hegemónicos, opositores, lejos de condenar esa actitud, la justificaban y se deleitaban transmitiendo las imágenes, escribiendo sus crónicas. ¿Alguien imagina lo que dirían esos mismos medios de comunicación que hoy sostienen
y brindan al gobierno, si esto le ocurriera a la actual ministra de Desarrollo Social, Carolina Stander, y sus hijos. Cuando sucedió lo de Alicia en Río Gallegos, Néstor y yo estábamos en Olivos cuando vimos las imágenes. No lo podíamos creer. Nos dolió muchísimo. Fue en ese momento que Néstor se enojó y mucho. Tanto que tomó la decisión de vender todas nuestras propiedades en Río Gallegos. Incluida nuestra hermosa casa de Maipú y 25 de Mayo, que había decorado con tanto cariño y de la que siempre extrañaría mi biblioteca en el altillo. Esto lo había decidido, no volver a vivir allí nunca más. Una pequeña digresión con retrospectiva. Nunca digas nunca. Néstor volvió a Río Gallegos en octubre de 2010. Con un acto en el Polideportivo me había convencido de volver a tener casa. En Río Gallegos se había comprado una en la Río, un lugar que siempre me había gustado. Me llegó y la conocí el viernes 22 de octubre. Esa noche, por primera y última vez, dormimos en la casa de Mascarelli, 441, y al otro día nos fuimos a Calaplata. Lo cierto es que la decisión de vender todo trajo aparejado un problema en la valuación de nuestro patrimonio. Todos esos inmuebles estaban registrados en nuestra declaración final, a valores fiscales, como marca la ley. Entonces, claro, al vender esa gran cantidad de propiedades, no a valores fiscales, sino a su valor de mercado, se produjo un crecimiento cercano al 140% de un año a otro. Obviamente que el patrimonio seguía siendo el mismo. Lo que había crecido era su cotización por su venta en el mercado, ya que el valor fiscal es siempre muchísimo menor que el valor de mercado. Esta brecha real, pero legal, fue sobre la que se montaron las denuncias de nuestros opositores políticos. Por supuesto, enriquecimiento ilícito, cuando se hizo la pericia sobre esta cuestión en 2009, de la cual participaron incluso los peritos de la Corte Suprema de Justicia. Porque se hizo con el máximo cuerpo de peritos de la Nación. Se determinó que no había habido ningún enriquecimiento ilícito. Esa causa que había recaído en el juzgado Norberto Charvide fue sobreseída. Lo cierto es que fuimos investigados, nosotros y nuestros bienes, sometidos a pericia y sobreseídos. Sin embargo, pareciera que el principio de cosa juzgada no es aplicable para la familia Kirchner. Nada de lo que ocurrió respecto de las denuncias posteriores sobre nuestro patrimonio está desligado del enfrentamiento político que se abrió entre mi gobierno y las patronales agropecuarias, los agroexportadores, que estalló en marzo de 2008. Es más, todas las denuncias patrimoniales, las agresiones personales o los cuestionamientos sostenidos en los medios de comunicación hegemónicos, Clarín y La Nación, entre otros, tuvieron que ver con el inicio de un profundo catástrofe económica y social. En el fondo creo que hay también una mezcla de estupidez, prejuicios y carga ideológica, porque productores, supermercadistas, industriales, comerciantes, profesionales, científicos, obreros nunca ganaron tanta plata como con nuestras gestiones de gobierno. Es más, la restauración conservadora que entonces fue capaz de movilizar a productores agropecuarios, quemando pastizales, derramando leche, cortando durante 4 meses rusas, bautizándome como yegua e insultándome como puta, judicializó a partir de allí todos los conflictos políticos. ¿De qué se me acusa entonces? En 2009 los diputados Horacio Piamonte, Adrián Pérez, Juan Carlos Morán y Carlos Comi de la coalición cívica liderada por Elise Carrión, que era entonces una de las principales defensoras de la resistencia de los patronales agropecuarios, nos denunciaron ante el juzgado federal de Julián Ercolini, acusándonos de negocio incompatible con Juan Carlos Relato, empresario que tenía contratos con el Estado muchos años antes de nuestra llegada al gobierno, que nos alquilara el hotel, los autos. En 2011, Ercolini
nos sobreseyó, no solamente eso, sino que nunca nos citó, ni siquiera a prestar declaración indagatoria. Hizo el análisis de la documentación que nos solicitó a nosotros, y a Juan Carlos relata que en ese momento aún estaba vivo. El pago de los alquileres de los autos en 2007 y 2008 constaba en nuestra declaración jurada. Es más, el juez del Colín determinó que el alquiler del hotel no era desmedido, porque la constructora de Arnalaz había realizado modificaciones edilicias que justificaban el aumento. Y algo más, también importante en 2011. El Colini dijo en la sentencia que no existía reglamentación o ley que impidiera a los funcionarios públicos alquilar sus bienes e investigó si Néstor y yo habíamos beneficiado a arreglar por el decreto 902/08, por el cual se establecía una disminución en la cláusula de indexación de un contrato de explotación de la Ruta 11,